W Beri Rivero. Hoy tenemos un gran programa. Va a estar María Eugenia Vidal. Te vamos a mostrar un informe interno del PAMI que muestra cómo los propios empleados dicen que está todo mal en ese organismo. Pero vamos a hablar antes de noticias tal vez de último momento que se vayan a confirmar en las próximas horas. Va a haber cambios en el equipo de gobierno de Alberto Fernández. Según fuentes de la Casa Rosada, se va a modificar el equipo de gobierno, por lo menos con la incorporación de un funcionario, de un dirigente, que ya fue ministro de Defensa, Agustín Rossi, que fue a pelear la candidatura a senador de Santa Fe, le fue mal y hoy está muy pegado a Alberto Fernández, muy pegado. Armó un acto en Rosario, donde por primera vez los ministros de Alberto Fernández le hablaron al cristinismo, y el lugar que ocuparía Agustín Rossi, según la fuente de gobierno, es un lugar clave total y que hoy tiene buena parte de la cámpora en un organismo del que no tendríamos que saber nada. Agustín Rossi podría ser el nuevo titular de la Agencia Federal de Inteligencia. Su actual interventora, Cristina Camaño, no tiene aprobado el pliego en el Senado. Está más ligada a Cristina Kirchner. La cámpora está en contrainteligencia del organismo del espionaje. Es algo que no tendríamos que saberlo, pero lo sabemos. Está mal. El organismo se basa en el secreto y la confidencialidad. Y Agustín Rossi está muy pegado ahora al presidente. Es uno tal vez de sus principales consejeros. ¿Va a ser el único cambio? Es muy probable que no. ¿Quién estaría ya casi afuera del gobierno? El señor secretario de Comercio Interior de la Nación, Feletti. ¿Por qué digo de la Nación? Porque hoy, asombrosamente, en un acto en la provincia de Buenos Aires, ahí lo vamos a ver, estuvo junto a Axel Kicillof, que presentó una... ¿Cómo me engañaste ahí, el director Eche y su grúa? Me gusta la grúa ahí abajo. Estuvo en la provincia de Buenos Aires, donde asombrosamente Axel Kicillof presentó un plan económico para bajar la inflación, pero en la provincia de Buenos Aires. Y Feletti estuvo ahí. Ya el presidente estaba muy enojado, y buena parte de sus colegas del gabinete, digo, de Feletti, porque Feletti, increíblemente, y ahora vamos a ampliar lo que está pasando en este gobierno, dijo la semana pasada, o hace unos días, que si la inflación sigue como está, esto se va a poner feo. Ocurre que él es el encargado de los planes de frenar la inflación, ¿no? Y fracasaron. Él había llegado al gobierno también con una subsecretaria de Comercio Interior que no llegó a asumir nunca porque el presidente no la dejó, que es Débora Giorgi. Volvió a su cargo en La Matanza. Feletti se quedó. Hizo el plan, ya no me acuerdo cuál. Cuidado, congelados más cerca, precerca. Criticó a Guzmán, que es su jefe, casi como en una forma de una provocación, ¿no? Y Guzmán ayer dijo que iba a seguir trabajando en el gobierno porque Cristina lo quiere afuera. Es el gobierno de Cristina también, además del de Alberto Fernández. Y dijo, vamos a trabajar en el plan económico con la gente que cree en él. Palabras más, palabras menos. Feletti parece no creer ni en sus propios planes para combatir la inflación. Se dice, si esto sigue así, la situación se va a poner fea. Es una declaración bastante fuerte viniendo de la persona que tiene que hacer que las cosas se pongan lindas. Y Feletti hoy va a la provincia de Buenos Aires, dice, acá está lo bueno, y acompaña la presentación de este plan que la verdad no es muy novedoso. Son precios de vuelta, cuidados en los almacenes de barrio, más precios que tendrían que ser fiscalizados por los intendentes. Ahora esto va a abarcar solo 40 municipios de 135 en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el problema? Mañana la Argentina va a conocer una cifra que ya conoce, que es la de la inflación, y va a dar solo por el mes de marzo 6%, lo cual si se anualiza da una inflación muy alta, más del 60%. Algunas dicen que por trimestre, si se cuenta trimestre por trimestre, llegaría al 100%. Ojalá que no. Por eso Guzmán teclea también, ¿no? Alberto Fernández dice, si en el mes de abril la inflación no baja, hay que ver qué pasa con Guzmán. Quizás pase a ser solamente ministro de la deuda, digámoslo así. A ver, yo puedo estar acá y no puedo estar en tu casa, ¿no? No puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. O acá y en mi casa, por ejemplo, donde mi familia le encantaría que esté. Del mismo modo, un gobierno
No puede ser gobierno y oposición a la vez. O oposición y gobierno al mismo tiempo. En el peronismo suele pasar, pero nunca como está ocurriendo ahora. Y lo importante no son los chismes, lo que dijo uno, lo que dijo el otro, sino una cuestión que tiene que ver con nuestras vidas. Esta forma de oficialismo-oposición y oficialismo-oficialismo termina afectando, por supuesto, a nuestra sociedad, a todos nosotros. Porque el gobierno está trabado en un montón de cosas. Y empieza a haber tal vez falta de liderazgo. Mirá quién se le animó al presidente de la Nación, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, jefe supremo de la Nación, según la Constitución Nacional. Ofelia Fernández, la legisladora porteña más joven que hay, que pide creatividad. No sé si está el audio para escucharla. ¿Y qué opinás ahora del gobierno? Sí, bueno, digo, la cosa está muy complicada, eso es algo que no puedo esquivar, sobre todo, y además creo que sobre todo para mi generación, pero hay sobre todo un problema de gran parálisis y falta de creatividad en la iniciativa. En términos de que hay grandes problemas, pero en general se está más que nada intentando contener los existentes, que además son conflictos, digo, de un tamaño. Ahí está Ofelia Fernández, que comparte con Alberto el apellido y con Cristina también, que habla ahora. Tiene todo el derecho a dar su opinión ahora. ¿Por qué habla ahora? Porque está del lado del oficialismo opositor, si se quiere, que es el de Cristina Kirchner. Yo hablaba de cambios de gabinete, hubo el domingo muchas versiones de que podría dejar su cargo el ministro más cristinista que hay, militante de la Cámpora, que es Eduardo de Pedro, de Interior. Hay una cuenta de Twitter que pertenece a su equipo, informal, y mirá lo que pusieron el domingo, cuando obviamente no paraban de sonar los teléfonos de Pedro, diciendo si se iba o no de la Casa Rosada. El tweet es @la-remisería, la-remisería, la remisería de la Rosada, y pusieron domingo tranquilo, no pasa nada. Después hubo declaraciones, tomé agua, de Pedro diciendo no, que él se iba a quedar, que el presidente lo había ratificado en el cargo. ¿Qué está pasando en un gobierno donde estas cosas se tienen que decir así? Donde no se puede hablar entre, ¿no?, lo que son claramente dos facciones internas. ¿Por qué Feletti tiene que decir públicamente, si esto sigue así la cosa se va a poner fea? ¿No lo puede hablar con Guzmán? Lo mandaron a decirlo. No lo puede hablar con Guzmán. Ese es el problema. No lo puede hablar con Guzmán. Y Aníbal Fernández, que es un vocero importante, está del lado de Alberto. Y mirá lo que dijo también para defender al presidente frente a quienes, según él, estorban. Estorban. Creo que ayer, que lo escuché atentamente a Martínez, y de quien soy hincha y voy a defenderlo con uñas y dientes, las gráficas que hizo Martín ayer es muy clara. Se gobierna con lo que están dispuestos a acompañar, no se puede hacer más en eso. Yo no vi nunca al peronismo no acompañando a un presidente peronista. No sé hacer otra cosa que no sea acompañar al presidente peronista, aunque sea mordiendo el freno si no estoy de acuerdo con la decisión. Puede no estarse de acuerdo y acompañar, o ponerse un costado, no estorbar, dejar que se siga adelante con lo que se está haciendo, porque son momentos donde las decisiones son cruciales. Ahí está Aníbal Fernández defendiendo a Alberto, diciendo dos cosas. Soy hincha de Martín Guzmán. Y lo otro es, yo nunca vi que en un gobierno peronista, un peronista no vote lo que dice el presidente. Máximo Kirchner no votó lo que decía un presidente. Y Cristina Kirchner también hizo votar en el Congreso a sus senadores el no por el acuerdo con el FMI. Digo, no es solo la anécdota, ¿eh? Esto tiene consecuencias en nuestras vidas. Podrían estar todos trabajando juntos. Todos trabajando juntos. Escuchá a Oscar Parrilli, senador de Cristina Kirchner, y no agrego nada más, senador de Cristina Kirchner. Los que hoy votaron a favor de la condena a Rusia son los que votaron a favor de, y son los que estuvieron, digamos, a favor de Inglaterra en la guerra que nosotros tuvimos con Inglaterra. Digo para que estemos claros. El mundo supuestamente comunista
oriental y demás, fue el que nos apoyó a la Argentina en la guerra con Inglaterra. Yo creo que hay países que están en las antípodas ideológicas de lo que vamos a estar nosotros, como Brasil, o que están parecidos, digamos, políticamente con nosotros, como México, que se abstuvieron. Para mi gusto personal, yo creo que por lo menos la abstención hubiera sido una actitud más con nuestra tradición histórica y al lado de aquellos que nos apoyaron siempre y no al lado de aquellos que nos atacaron siempre. Esto tiene que ver, es un disparate lo que acaba de decir Parrilli. Un disparate, no lo acaba de decir, ya lo dijo. Esto tiene que ver con qué, con que Alberto Fernández empezó a tomar decisiones sin consultar a la doctora Cristina. Una tiene que ver con la cuestión geopolítica, que es votar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que está presidido por la Argentina, la expulsión de Rusia por los crímenes de guerra que hay en Ucrania. Además, el embajador argentino, que es de carrera, conformó una comisión de gente de diferentes países para que constaten en terreno lo que está pasando. Parrilli dice que no tendríamos que haber votado contra Rusia porque nos apoyó en la guerra de Malvinas. Y que los que votan así son los que votan contra los enemigos de la Argentina, o sea, los Estados Unidos. ¿Está defendiendo la decisión de Galtieri de invadir la Malvina, Parrilli? ¿Se dan cuenta la ensalada en la cabeza que tiene, perdón por la expresión, esta gente y que quieren instalar? Como no les gustó que se vote en contra de Rusia, que Cristina Kirchner apoya a Putin, dice esto: ojo que el comunismo nos apoyó en la guerra de Malvinas. Apoyó a la Junta Militar, Parrilli. Los héroes de Malvinas son los héroes de Malvinas. Esa guerra nunca debió haber existido, esta es mi opinión personal. Si no vamos a regir por quiénes fueron nuestros aliados de entonces, hagamos la Argentina comunista. Rusia ni siquiera era Rusia, Parrilli. Era la Unión Soviética. La Federación Rusa vino después, con la caída. ¿Dónde está Cuba? Cuba está. Ahora, mientras tanto, y por eso te digo que no tiene que ver con los chismes solamente, que son divertidos, pero no tienen que ver solamente con eso, la interna de este gobierno y con las declaraciones. Primero, demuestran que no pueden hablar entre sí. No pueden hablar entre sí. Hoy todavía no renunció el titular del Instituto Nacional del Cine del Inca, Luis Puenzo, a quien ayer el cristianismo le hizo una marcha en la puerta del instituto, más allá de medidas que haya tomado Puenzo polémicas, a la que fue el ministro de Cultura Bauer a decir va a haber cambios, y lo aplaudían como si fuese una especie de Perón. Hubo lío también en el Instituto de Cine. Bauer no podía hablar con Puenzo en una oficina. No lo pudo echar, porque Alberto Fernández no lo quiere a Tristán Bauer. Pero ahí está en el medio del cine. Además de que ya te contamos nosotros cómo Bauer armó un presupuesto propio de 2.000 millones para... Mirá, esto pasó... Esto es el Instituto de Cine, los hermanos. No se ponen de acuerdo ni siquiera en algo como si el titular del Instituto de Cine tiene que estar o no. Bauer llegó diciendo, va a haber cambio. Bueno, no los hubo. No los hubo. Habíamos dado nosotros en ver y rever, lo podés rever y volver a ver, que Bauer había usado o había creado un fondo de 2.400 millones para, no voy a decir repartir, para ayudar a diferentes productoras a generar contenido. Mirá, miremoslo. Ahí está. Una de las, de las obras que va a ser ayudada con esta plata es Piquete y qué, 20 años de protesta social, ¿no? Lo que dicen es, como Bauer no podía controlar a Puenzo, armó una especie de presupuesto similar al que tiene el cine para repartir entre productoras no siempre amigas, pero en general amigas al oficialismo. Teta y Metralleta, una serie. Camioneres. A ver, entiendo que esta tal vez fue hecha por gente que tiene experiencia.
pero el título tiene que ver con lo ideológico, ¿no? Camioneros es una serie, insisto, pagada con fondos del Ministerio de Cultura en un plan de relanzamiento de la cultura a nivel federal. Parecido a lo del cine, al Instituto del Cine, que con la plata de la recaudación financia películas que no se podrían hacer si no con ayuda del Estado. Es discutible, pero bueno, es arte, ¿no? Es discutible también por la forma con la que se hacen en la Argentina. Y por eso tal vez tomó resoluciones polémicas. Pero Teta y Metralleta, Camioneros, Bauer. Y después va al Inca, apoyado además por, no digo que todos hayan ido por una cuestión de militancia, no había bronca en serio con Puenzo, que es el ganador del Oscar con la historia oficial, ¿no? Lo que armó Bauer parecería ser como un Inca paralelo, ¿no? Fondos garantizados para repartir, no en todos los casos, más de 2.000 millones de pesos. O sea, los 2.000 millones, no digo que esté mal porque depende del caso, pero 2.000 millones del Ministerio de Cultura que está para otra cosa, más los del Inca, que sí está para financiar el cine. A ver, Bauer en la pandemia, no quiero decir que se escondió, pero a Alberto Fernández le molestó que desde el Ministerio de Cultura no haya habido como un plan para apoyar desde la cultura con diferentes acciones a la gente que estaba sufriendo el confinamiento y además el COVID-19. En Tecnópolis se armó un gran lugar para que vayan a confinarse quienes tenían COVID. No fue casi nadie. Es muy impresionante esto. Agencia de Empleo, la Campra, dice este meme, ¿no? En el medio de toda la pelea, obviamente, entre Cristina y Alberto Fernández, está la Cámpora, cuyos militantes dicen, fuente del gobierno, serían 25.000 contratados en todo el Estado Nacional y en algunos cargos en las provincias que tienen que ver con organismos nacionales. ¿Por qué no se va del gobierno la Cámpora si está en contra del gobierno? Dice el Cuervo Larroque que no nos podemos ir de lo que nosotros creamos. Que es ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no se pueden ir? ¿Por qué no le dejan el espacio a otros? Si no creen en este gobierno. Y mientras tanto la Argentina tiene el problema del Inca, que es chiquitito. El Consejo de la Magistratura, el órgano que regula el accionar de los jueces, que según la Corte tiene que ser manejado por la Corte. Bueno, el cristianismo lo quiere frenar, quiere bloquear eso. ¿Por qué? Porque el cristianismo quiere impunidad. No hay nada más explícito que esto, ¿no? Bloquear ese organismo, como ya lo dijo el doctor Parrile, que lo veíamos recién, apoyando a quienes llevaron a la guerra de Malvinas, la Junta Militar. Hay un paro de transportistas porque falta gasoil. Falta gasoil. ¿Seguirá el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, en su cargo? En su momento muy enfrentado con Guzmán. Probablemente no. Hay que ver qué pasa después de Semana Santa. El Consejo está trabado. En la Corte Suprema se fue la única mujer, Elena Hayton de Nolasco, y había un tiempo para que el presidente postule una reemplazante, que tiene que ser mujer. Además lleva la Oficina Nacional de Violencia contra las Mujeres desde la Corte. Pasó el plazo estipulado y el presidente no mandó a su candidata. ¿Por qué? Porque sabe que Cristina no se la va a aprobar en el Senado. Entonces no es una interna de chismes. Va teniendo efectos importantes en la economía, en el pacto con el FMI, está escrito por el FMI, que preocupa al FMI la interna gubernamental. La Corte no está completa, no hay jefe de los fiscales, procurador. Alberto Fernández propuso uno, a Cristina no le gusta y quedó ahí. Y así podría seguir enumerando un montón de cosas. Y ahora mira esto. El PAMI contado por sus propios empleados. Todo mal. Esto es una encuesta que hizo SUTEPA, que es el gremio interno de el PAMI. Y es una encuesta anónima
pero que circulaba dentro del organismo. Como hay tantas internas en el gobierno, empieza a salir información que de otro modo no conoceríamos. Le preguntan a los empleados por su situación laboral. El 57% está preocupado por su propia situación laboral. Hay falta de conducción, dice el 75%, que describió situaciones relacionadas con problemas de conducción y como muestra citamos palabras textuales de respuesta a modo de ejemplo. Hay falta de proyecto claro. Esto dicen los empleados del PAMI, en una encuesta que fue anónima, que hizo el gremio del PAMI, que no es opositor. La falta de conducción idónea, no es idónea, la falta de compromiso para los afiliados como para los trabajadores, falta de gestión y desacople de las autoridades con les trabajadores, respondieron. No es preocupación sino hartazgo la situación laboral. Creo que lo más importante que debe cambiar en el PAMI es el reconocimiento de la carrera administrativa para los puestos de trabajo. Basta de acomodos políticos. Esta es la atención a los jubilados. ¿Qué está diciendo ese trabajador al que citaron entre un universo mucho más grande de gente que votó? Entra la gente de la cámpora y la gente de carrera queda postergada. Otro de los textuales. Te sentís muy sola como trabajadora, sin respuesta y expuesta ante los afiliados sin saber qué decir. Nosotros hicimos un informe del PAMI y te mostramos cómo cada una de las personas que salía de una de las sedes del PAMI en San Martín no tenía ningún tipo de solución. Hay desorganización. Esto es lo que votaron los propios trabajadores del PAMI de Luana Volnovich y Martín Rodríguez, que se hicieron más conocidos, son militantes de la cámpora, por haber viajado al Caribe, a Holbox, un destino bastante costoso en el verano. Parecía que los iban a sacar y no los sacaron. Veremos qué es lo que pasa con ellos. La verdad que viendo la gestión del PAMI, pesa mucho más la mala gestión que haber viajado a Holbox. Ya está acá con nosotros María Eugenia Vidal. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. ¿Viene de dar clases? Vengo a dar clases, terminé ahora a las 10. ¿De qué da clases? Doy clases de planificación y gestión de políticas públicas. Ah, bueno, la materia fácil. ¿Y dónde? Doy clases en San Andrés y en Ditela, en 2 universidades privadas. ¿Y hay todavía alumnos con esperanza de planificar? En realidad es un posgrado, así que ahí tengo ingenieros, contadores, especialistas en comunicación, abogados, de todo. Ajá. ¿Y hay...? A mí me gusta mucho la docencia, la verdad es que la descubrí cuando me fui del gobierno de la provincia. Ese año di clase en 4 universidades, tuve que reducir a 2 porque no me dan los tiempos. También di clases en la UBA y en la Universidad Austral. Y me gusta mucho el vínculo con los alumnos. Yo aprendo tanto como ellos porque vienen de otras profesiones, eran y son todos posgrados. Así que me gusta y no es algo que quise dejar y es compatible con ser diputada, así que lo mantengo. Ayer cenó con Macri, Rodríguez Larreta y Bullrich. Sí, y con Federico Pinedo, que también estaba. Federico Pinedo. Sí, estuvimos cenando. ¿Se puede saber el contenido de lo que hablaron? Y la verdad que el contenido es el que seguramente vamos a hablar en este reportaje y el que hablamos todo el tiempo en Argentina, que es la preocupación que a uno le genera la situación política, económica y social de hoy. La verdad que la crisis se llevó la mayor parte de nuestra conversación y de nuestra preocupación, ¿no? Y hablamos mucho de eso y de la responsabilidad que nosotros tenemos de ofrecer una alternativa real en el 23, no solo la oportunidad de poder ganar la elección, sino la responsabilidad y ofrecerle un plan claro a la gente, mantener la unidad como coalición política de Juntos por el Cambio. O sea, a ver cómo acomodan también las candidaturas. Sí, las candidaturas son un tema, pero no pongamos el carro delante del caballo, eso también fue parte de la conversación, porque la verdad es que lo que la gente no quiere es vernos juntos, trabajando juntos. El PRO siempre fue un espacio muy ordenado, con lo cual que haya tensiones y que haya más de uno que quiera ser candidato no está mal, pero eso no puede ser prioritario en relación a los problemas de la gente. Y cómo nosotros le damos señales a la gente, cada uno desde su lugar. Horacio hoy estuvo con Mauricio mostrando una nueva escuela, se construyeron 54 cuando era Mauricio jefe de gobierno y Horacio construyó otras 54 y ahora está yendo por las bilingües. En mi caso, peleando por una nueva ley de alquileres que le resuelve el problema a millones de personas en todo el país que sufren, ocupándonos de lo concreto, ¿no?
Sí, lo que sería la gestionora del análisis de lo que está pasando, ¿cuál fue? ¿O el suyo? Que los argentinos estamos muy mal, que lo que escuchamos de la gente es cada vez más resignación y enojo, y un enojo justificado porque el que trabaja hoy es pobre. Hay una enorme cantidad dentro de este 37% de pobreza de personas que trabajan y aún trabajando todo el día no llegan a fin de mes. Sí. Y no logran sentir que pueden progresar. Hoy estuve en una reunión con jóvenes. La generación de estos jóvenes, a diferencia de la mía, cree que nunca se va a poder comprar una casa y ni siquiera se puede ir a vivir solo porque sabe que no puede alquilar. Porque si tiene que pagar alquiler y gastos no llega. Sí, Y eso no te da futuro. O no piensa que trabajando 2 años tal vez se pueda comprar un autito. Entonces siente que no tiene proyecto concreto, que no tiene futuro. Y ve a sus padres y los ve trabajando todo el día y aún así sin poder ni siquiera sostener lo que tienen o lo que lograron en la vida. Jóvenes de 20 y pico. Sí, jóvenes de 20 y pico. Esa frustración, ¿no? Que en muchos casos se transforma como en enojo con la clase dirigente. ¿Les da miedo como, a ver, nos llevan a todos puestos? Lo digo brutalmente, ¿no? Miedo no, yo creo que nos interpela a mostrar que no somos todos iguales, a mostrar que nosotros sí nos ocupamos de la gente, de vuelta, cada uno desde su lugar. Hoy se trató alquileres en la comisión, tenemos un plazo que a fin de mes tenemos que tener un dictamen y tenemos que tener una respuesta para la gente. Y eso nos compromete. O presentar una ley de pymes como la que presenté el año pasado para que todas las pymes que tomen un nuevo trabajador durante 2 años no paguen cargas laborales, porque los impuestos son una de las trabas que tienen los que más generan trabajo en Argentina. O dar la pelea correcta contra la inflación. Yo estuve en Lugano con un comerciante la semana pasada y me decía, el 60%, la hiper era un cuchillazo, me dice, pero el 60% de inflación es una sangría cotidiana. Mortal. Es fuerte, dicen que nos estoqueamos. Y me mostraba, ¿no?, su stock. Me dice, ¿para qué yo quiero esto? Esto, si todo esto no se vende, yo tengo menos plata en el bolsillo para pagar mis impuestos, para pagarle a mis empleados. Yo no me estoqueo porque quiero, me estoqueo porque a la gente no le entra plata al bolsillo y no me puede comprar. Entonces, y ves que el gobierno de vuelta con los acuerdos de precios que fracasaron en todos los gobiernos. Hoy Kicillof, su sucesor en el cargo, presentó un plan con Feletti antiinflacionario, pero para la provincia de Buenos Aires. Puso una cara, no sé si la tomó la cámara, puso una cara bien y bajó los ojos así como diciendo... No. La verdad es que primero, desde 1970 para acá, gobiernos nacionales, ¿no? 10 acuerdos, todos fracasaron, todos, de distintos gobiernos, de distintos signos políticos, todos fracasaron. Acordémonos lo de la carne del año pasado. Sí. Se prohibieron las exportaciones, se hicieron acuerdos para cortes más baratos. Vas a una carnicería y ningún corte te baja en 1.000 pesos. Digo, 700 pesos, 800 la carne picada. 500 pesos te cuesta un huevo de Pascua, Nicolás. Yo pienso, nos está mirando mucha gente. Si tenés 3 hijos. Yo tengo 3 hijos. ¿Vos que tenés 3? ¿Te gastás 1.500 pesos para comprar huevo de Pascua cada uno? ¿Qué es lo obvio? ¿Qué es lo que cuando yo era chica, no importa en qué casa vivías, el domingo de Pascua había un huevo de Pascua, no importa, más chiquito, más grande, para cada chico en su plato. Eso pasaba en mi familia y yo vengo de clase media. Y así pasaba en millones de familias argentinas. ¿Este domingo va a pasar eso? No, entonces, obviamente es evidente que no. no. Entonces viven una realidad paralela, apelan a recetas que ya fracasaron, se pelean entre ellos porque Sí, y no se preocupan por la gente. Estaba pensando esto, usted gobernadora de Buenos Aires, porque fue 4 años, presentando un plan antiinflacionario diferente al del gobierno nacional, con el secretario de Comercio Interior Nacional acompañándola en el acto. ¿Qué es lo que pasó hoy? Eso no hubiera pasado nunca en mi gobierno, primero porque los planes antiinflacionarios no son provinciales, son nacionales. Lo que yo hice cuando era gobernadora, y que es una opción que el gobernador tiene, es a través del Banco Provincia hacer un día a la semana con 50% de descuento le ha robado la en idea. supermercados. Le ha robado la idea. 40%. Bueno, nosotros hacíamos 50. Pero creo que 2 días. Digo, entonces, démosle herramientas concretas a la gente, no le mintamos, no le generemos falsas expectativas. La inflación no se va a resolver por un acuerdo de precios en la provincia de Buenos Aires. Esto es solo parte de su pelea interna, de mostrarle a Guzmán que que Kicillof está con Feletti y no con él, de mandarse mensajes, pero mientras ellos se mandan mensajes y se pelean entre ellos, la gente
de a pie la pasa mal Ujú. y sigue enojándose con razón con la política, Ujú, porque no le resuelve sus problemas. ujú. ¿Y cómo se resuelve esto? Usted me decía, no la ley de alquileres. Está bien que la modifiquen, ¿no? Ahora, tampoco se pudo hacer una buena ley de alquileres. En la Argentina es como que hay que hacer todo desde cero, ¿no? Ley de alquileres, no está claro cómo se alquila en la Argentina. La ley de alquiler fue un error, y hoy fue un error de todas las fuerzas políticas, porque Sí. todas las fuerzas políticas la votaron. Desde mi punto de vista tardamos demasiado tiempo en reconocerlo. Yo, desde el primer día, hubiera derogado por 6 meses hasta que se generara una nueva ley mejor que la anterior, Mm. ¿no? Y creo que si en 30 días nosotros no logramos una ley buena, tenemos que suspenderla o derogarla por un tiempo para que la gente sienta un alivio, porque el inquilino que se le vence el alquiler en abril de este año, que hace un año que alquila, se le vence con 53% de aumento. Entonces, mientras nosotros debatimos y nos tomamos tiempo a ver cuál es la mejor ley, hay gente que paga aumento y que no lo puede pagar. Entonces, hay lujos que la política ya no se puede dar, Ujú. ni en el Congreso, ni en el Ejecutivo Nacional, y la gente está dando señales de su enojo, y nosotros no podemos no reconocer esas señales. Eso se ve en las encuestas, ¿no? Hay No solo en encuestas- las encuestas, caminás por la calle, la gente te lo dice, la gente está harta de sentir que la política vive distinto a como vive ella, y que no tiene los mismos problemas, y sobre todo que no se ocupa de sus problemas. Está casi diciendo lo mismo de Milei, que hay una casta. Yo creo que, sin duda, una parte de la política se convirtió en una casta. Ahora, una cosa es hablar en contra de la casta y otra es combatirla de verdad. A ver. Cuando nosotros fuimos gobierno, cuando yo fui gobernadora, yo me peleé contra la casta en serio. Me tuve que ir a vivir una fase militar, me peleé contra el Pata Medina, Moyano, los malos de verdad, los que son casta de verdad y no importa qué gobierno venga, impiden que la Argentina se desarrolle. Esos que te amenazan de muerte, digo, las peleas, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Yo me metí en el Indoamericano siendo ministra de Mauricio Macri cuando había 100 hectáreas tomadas. Y me metí adentro para decirle a la gente que no iba a haber Olvidado, vivienda. americano. Digo, una cosa es hablar y otra muy distinta es hacer cuando estás gobernando, ¿no? Las soluciones mágicas no existen y las peleas se dan poniendo el cuerpo y arriesgándote. Y las castas de verdad existen en esos lugares. Ujú. Ahí es donde están los intereses. En las tomas que tienen que ver con la política, o la toma de La Plata, ¿no? Que quedó muy confuso. Bueno, pero a mí no me sorprende, Nicolás, el fallo de Ramos Padilla y no me sorprende la actitud del gobierno provincial, porque, a ver, el kirchnerismo legitima el delito. Esto es así. Es fuerte eso, porque eso es un delito. Legitima el delito, porque vos tenés una toma del tamaño de La Plata y mirás para otro lado y tenés un juez que te dice que si entraron de día y nadie se resistió, está bien la toma. ¿Sabés cuál es el Él efecto? dice que no fue así, el fallo no dice eso. Ese mismo día, a la tarde, hubo un intento nuevo de toma en La Plata. Claro. Y va a seguir habiendo. En No, la hay medida tomas- que no haya consecuencias y que lo que prevalezca sea la ley del más fuerte, va a seguir habiendo tomas y se van a generar más tomas todavía. E incluso Bernie había desalojado esa toma. Y el gobierno nacional, de vuelta en esta pelea, mandó fuerzas que, bueno, permitieron que la gente El vuelva... intendente me dijo que había 4 gendarmes custodiándola. Claro. Es evidente que un tamaño de territorio así no lo custodias con 4 gendarmes. Pero además, en el mismo fin de semana, se bloqueó por completo por 48 horas la ciudad de San Nicolás. Me había olvidado eso de comentar. Y tampoco el gobierno dijo ni hizo nada. Sí. Un sindicalista decide que no entran los recolectores de basura, que no entra el abastecimiento de alimentos, y eso afecta a 160.000 personas. Y el gobierno provincial y nacional no dicen nada, ¿Y por ni qué? hacen nada. Sí. ¿Y por qué cree que pasó? Que no dijeron ni pasó nada. Esto es Hugo Moyano ante la cárcel por a 2 dirigentes camioneros de San Pedro, que bloquearon una distribuidora llamada Rey en San Pedro, bloqueó y fue él en persona la ciudad de San Nicolás, porque los 2 dirigentes son de la seccional de San Nicolás, no que se confundió de santo, y lo digo con todo respeto. Bloqueó San Nicolás. Y bueno, casi no hay recolección de basura y hubo un bloqueo que ahora Moyano dice que no existió cuando él fue ahí, obviamente, ¿a defender con un delito a 2 personas que fueron presas por cometer un delito según un juez y una instancia superior, ¿no? La de la Cámara. Es una Argentina bastante dislocada, ¿no? Por eso te digo, y Moyano es parte del kirchnerismo.
Por eso el kirchnerismo no dice nada. Digo, ese silencio es lo que te digo que legitima el delito. El delito de usurpación, el delito de bloqueo. Digo, hoy el senador Parrilli dijo, bueno, no hay que cumplir el fallo de la Corte. Sí, lo estaba comentando antes, ¿no? Digo, vos lo dijiste en tu editorial. Falla la Corte y no pasa nada. O sea, rompemos. Un juez acaba de sacar una decisión para que no se haga lo que la Corte, que es su jefe, dijo que hay que hacer. Sí. Obviamente está vinculado, ¿no? Obviamente, de vuelta, vinculado al kirchnerismo. Entonces lo que digo es, queremos vivir en una sociedad con ley o sin ley. Esa es la primera definición que queremos que tomar los argentinos. ¿Y la mayoría de los argentinos quieren ley o no quieren ley? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que quiere la ley, que quiere la igualdad, que no quiere que haya privilegios para los que forman parte del poder y ellos tener que trabajar todos los días de a pie para llegar y juntar el mango a fin de mes, que quiere que trabajar no signifique ser pobre, signifique ser clase media y tener oportunidades de progresar y pensar que sus hijos van a estar mejor que uno. Significa muchas cosas que el kirchnerismo combatió. El mérito, el esfuerzo, la cultura del trabajo, el respeto por la ley, son todas cosas con las que el kirchnerismo volvió atrás. Pero lo peor no es eso, lo peor es que hoy están enfrascados en una pelea de poder porque no tienen un proyecto de país. Y los platos rotos de esa pelea de poder, como vos acabas de decir en tu editorial, los pagan todos los argentinos. Usted dijo, no, me tuve que ir a vivir en una base militar. Y en otra entrevista también contó que en un momento perdió el contacto con la sociedad, ¿no? ¿Cuándo fue y qué es de lo que no se dio cuenta? Creo que durante el conflicto docente 2018, cuando la crisis se había iniciado en el mes de abril, y ese fue un conflicto demasiado extenso que le generó mucha incertidumbre a los docentes de la provincia, creo que ahí hubo un distanciamiento que luego retomé, pero yo lo decía a propósito de que el poder es peligroso y que nadie tiene que creer que va a estar a salvo de ese peligro. Y que hay que tenerle respeto y hay que usarlo para lo que corresponde, que es para transformar la vida de la gente y no creerse dueños de la verdad y no abusar de eso. Para los que ya pasamos por esos lugares de poder, hay un aprendizaje ganado. Y por eso creo que Juntos por el Cambio va a ser la mejor opción para el 23, porque estuvimos, porque aprendimos, porque ya nos pasó, porque conocemos lo que pasa dentro de las oficinas del poder, porque dimos peleas, algunas las ganamos, otras las perdimos, pero las dimos. Y creo que somos la opción más sólida que la Argentina tiene hoy para salir de esta incertidumbre, de esta angustia permanente, de esta falta de camino y sobre todo del bochorno de un gobierno nacional al que lo único que le importa es la discusión de sus espacios de poder y no lo que le pasa a la gente. ¿Cómo es la materia que dio hoy clase? Planificación y gestión de políticas públicas. Planificación y gestión de políticas públicas. ¿Cómo hace un gobierno como el de hoy para planificar políticas públicas, como está hoy? Así no lo va a poder hacer. Un gobierno tiene que tener claro, primero, cuáles son las cosas que quiere cambiar de verdad, tiene que tener un equipo capacitado para hacerlo, tiene que tener un método para hacerlo y tiene que tener un liderazgo. Ninguna de las cuatro cosas las tiene este gobierno. Tenemos una noticia, no sé si es de último momento. Sí. En la facultad, mirá lo que pasó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Hubo trompadas entre agrupaciones Nuevo Más, Partido Obrero y el Partido de los Trabajadores Socialistas y las autoridades de esta facultad en la que se enseña Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, que además acaba de retomar la presencialidad hace poco, han cerrado la facultad. Se suspendieron las actividades de PUAN. ¿Por qué? Por una batalla interna de agrupaciones, en su mayoría de izquierda, que fueron a elecciones. A elecciones. Mirá cómo han dirimido democráticamente quién va a dirigir
el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Obviamente los chicos se quedaron sin clases. Filo Noticias hay un comunicado oficial que dice suspensión de actividades en la sede de Puan, siendo las 20:50 del día martes 12 de abril del 2020 y frente a los hechos de violencia física que se están sucediendo en estos momentos en el hall del primer piso. Se han redactado el comunicado mientras las piñas iban y venían. Las autoridades de la facultad toman la decisión de suspender las actividades en la sede de Puan hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Antes entraban los militares a Puan, ¿no? En la noche de los bastones largos. Filosofía y letras. ¿Qué está pasando en la Argentina? Es la Argentina al revés. Los castigados son los que van a estudiar y no los que están haciendo esto. Yo me pregunto, quiero saber si mañana la facultad va a tomar alguna sanción contra quienes fueron parte de estos incidentes. O no va a haber, o va a hacer codo de cuenta como si nada y los castigados van a ser los que se quedaron sin clases. Ahora, ¿usted cuántas elecciones tiene encima, digamos, en su carrera? No quiero ser descortés. No, está bien. Estoy haciendo cuentas desde 2003 en adelante. ¿Alguna vez terminó así? Nunca. Contra el peronismo, contra Nunca. Moyano. Nunca. Nunca. Son jóvenes. Es la universidad pública, es la universidad que está para darle oportunidades a los jóvenes de este país que quieren progresar y estudiar una carrera. Yo igual quiero decir que la mayoría de los que van a la universidad pública no son esto. No, Ahora, obviamente. por Son eso estas la universidad agrupaciones tiene que ser clara, porque sabe qué agrupaciones son, porque sabe quiénes forman parte y tiene que sancionar de manera contundente a los que hicieron esto. Y no castigar dejando sin clases a los alumnos que no fueron y que son mayoría y que no forman parte de la violencia. Yo creo que obviamente lo desbordaron, ¿no? Los acontecimientos, pero es interesante porque es lo mismo. Partidos políticos, ¿no? Que van a elecciones, se agarran a trompadas, donde se estudia Heidegger, Sartre, el infierno son los otros, ¿no? Guerra y paz, de todo, semiótica. Y esa casta, si se quiere, o la clase dirigencial, termina a las piñas y deja a la gran mayoría de los alumnos que les cuesta un montón ir a Puan. Afuera por esto. ¿Qué puede haber generado esto? ¿Que te ganó el otro? No hay justificación para la violencia nunca. Y el problema es que no podemos legitimar la violencia. Una sociedad que legitima, como te decía antes, el delito, una sociedad que legitima la violencia, solo puede empeorar. Esto solo puede escalar en distintos niveles y en distintos lugares si no hay consecuencias. Y este es el grave problema, que hoy no hay, en este gobierno y en esta filosofía del kirchnerismo, no hay consecuencia frente a la violación de la ley, en ningún ámbito. Bueno, Máximo Kirchner dijo que le daba vergüenza a Bernie, con el gobernador bonaerense al lado. Podemos de vuelta hacer una comparación, si alguna vez usted, un dirigente de su partido, le dijo que le daba vergüenza a un ministro con usted en un acto, porque él está a favor de algún tipo de represión por el corte de calle, ¿no? Y llamó y dijo, no molesta que corten la calle, ¿no? O palabras más, palabras menos, ¿no? Dijo Máximo Kirchner eso. Creo que estaría bueno que le preguntara a los comerciantes de la avenida 9 de Julio, que hay muchos, a los bares, a los restaurantes, si les da igual un piquete de 3 días o no. Que le pregunte a todos los que tienen que circular por ahí para hacer un trámite, para ir a trabajar, para llevar a su hijo a la escuela, para ir a hacer un estudio médico, si les da igual o no les da igual. Que le pregunte o que se fije qué va a pasar con todos esos chicos que estaban en el acampe. ¿Cuántos días fueron a la escuela? ¿Cuántos días de clase perdieron por estar ahí? Digo, es una realidad paralela. La que viven no es la realidad de la gente de todos los días. Y en función de esa realidad paralela, legitiman el delito por filosofía e ideología y no reconocen la necesidad más obvia del ciudadano común. Hay una falta de sensibilidad y una indiferencia para el dolor, la resignación y la pérdida, en todo sentido, pérdida de familiares por el COVID, pérdida de poder adquisitivo, pérdida de trabajo, todo ha sido pérdida para los argentinos en los últimos 2 años. Y lo que encuentra por parte de los dirigentes del gobierno y del kirchnerismo es indiferencia o aún peor, decirles que no tienen razón y que no perdieron nada.
Tenemos que ir a un corte muy, muy breve. Cuando volvamos va a responder sobre Cristina y Alberto Fernández, ¿no? Sí, claro. Que ha sido padre, le mandamos felicitaciones. Vidal, la exgobernadora diputada. Ahí está Alberto Fernández y Cristina con, exagerado, ¿no? Con vestidos de guerra. ¿Qué sabe de lo que está pasando ahí adentro? Tengo la misma sensación que tenemos todos, ¿no? Que todo se rompió y que parece que no tiene retorno. El problema es que en el medio están los 40 millones de argentinos. Sí. Ese es el problema. O si se rompió, que se reencauce de alguna No hay, manera. o sea, no hay ninguna justificación para que el gobierno nacional no encuentre la manera de resolver sus diferencias. Y lo único que muestra esto es que son iguales. ¿En qué sentido digo que son iguales? Se unieron para acceder al poder. Ahora, no tenían la menor idea ni ninguna coincidencia sobre qué proyecto de país querían y cuál era el camino. Por eso pasa lo que pasa. ¿Usted cree que se puede rearmar? Se tiene que rearmar. No sé si se puede, pero tienen una responsabilidad y tratar de uno creer que el otro va a quedar más responsable es un infantilismo. La gente sabe que ambos son responsables de lo que está pasando. Y ninguno está exento de la responsabilidad de lo que pasaron en los últimos 2 años los argentinos. Y van a tener que rendir cuentas en el 2023. Se quieran despegar más o menos, son lo mismo. Hicieron un acuerdo electoral no solo en el 19, hace 4 meses, no hace 2 años, hace 4 meses estaban juntos en la elección pasada diciéndonos que los teníamos que votar. Ahora, ¿le creería a usted si aparecen de vuelta todos juntos en una foto? Alberto, Cristina, Kicillof, Massa. Yo lo único que les voy a creer es cuando me muestren hechos concretos que les mejoren la vida a la gente. Todo lo demás, si no se saludan para el cumpleaños, si no se mandan regalos, si no se hablan por teléfono, no me importa nada. Lo único que me importa es que se ocupen de los problemas reales y de los argentinos, no en ver cómo se echan la culpa entre ellos y siguen peleando espacios de poder. Muchas gracias. Gracias, María un Eugenia placer. Vidal. Vamos a la última tanda y volvemos. Es la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en plena disputa electoral de agrupaciones de izquierda que no han podido dirimir por otra vía, la democracia, quién tiene que dirigir el centro de estudiantes. Mirá. Según un comunicado de las autoridades de Puan, como se conoce la Facultad de Filosofía y Letras, las agrupaciones que han intentado tomar el poder, yo me río pero es muy penoso, a los golpes son Nuevo Más, el Partido Obrero y el Partido de los Trabajadores Socialistas. El comunicado fue redactado mientras ocurrían las trompadas y la facultad decidió suspender las actividades hasta nuevo aviso y convocan a una sesión extraordinaria del Consejo Directivo para el lunes 18 a la 1 de la tarde a fin de definir la aplicación del marco disciplinar de la UBA. Esto es interesante y está bien, es lo que estábamos hablando antes con María Eugenia Vidal. ¿Qué va a pasar con las personas que pegaron? Se las ve, se sabe de qué partidos son, ¿no? Tienen que ser sancionados. Están en la facultad en la que, por ejemplo, se enseña el libro de Emmanuel Kant, La perpetuidad de la paz. Que por decir algo que es obvio, nada justifica esto. A las trompadas, boxeando no se ganan elecciones, ¿no? No sabemos qué es lo que generó, que además la pelea fue, digamos, tripartita, las elecciones fueron la semana pasada. ¿Por qué se pelearon así tal cantidad de alumnos que, es cierto, son una minoría intensa, pero una minoría que dejó sin clases hoy a los alumnos de Puan? Imagínense los alumnos más jóvenes viendo estas imágenes, a los más chicos, volver a Puan. Estos no son barra bravas de ningún club disputándose banderas o lo que sea, que también es una aberración. Se están disputando carteles universitarios. ¿Quién ganó, amigos? Les digo, nadie.
Y si se hubiesen agarrado los carteles sanos, tampoco hubiesen ganado. A las piñas. Algo está pasando en la Argentina, ¿no? Algo está pasando, está latiendo la violencia, lamentablemente, en diferentes lugares. Va a haber cambios en el gabinete. Posiblemente Agustín Rossi sea el nuevo titular de la Agencia Federal de Inteligencia. Viene del Ministerio de Defensa, se fue para ser candidato. Está muy pegado a Alberto Fernández y uno de sus dirigentes, Armando Gutiérrez, fue el jefe de bloque nuevo, ¿no?, que reemplazó a Máximo Kirchner cuando él dejó el cargo por no querer votar el acuerdo con el FMI, que ahora su madre quiere pagar, pero con una ley extraña vinculada al blanqueo de la plata que supuestamente salió de forma ilegal en la Argentina. Sí, el kirchnerismo quiere pagarle al FMI con plata que salió de forma ilegal en la Argentina. Esto es así. Es probable que también en el mediano, corto plazo, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, también deje su cargo porque Martín Guzmán quiere imponer, ¿no?, un aumento tarifario que Basualdo no quiere. ¿Quién gobierna en la Argentina? Feletti tiene las horas contadas, según mis fuentes en el gobierno, porque fue a presentar un plan de antiinflacionario con Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, cuando no solo ya fue quizás hasta violento no decir públicamente que si Guzmán seguía con su plan antiinflación la situación se iba a poner fea, sino porque es el secretario de Comercio del Interior de la Nación, no de la provincia de Buenos Aires, que es donde están sus amigos. Kicillof hoy presentó un plan antiinflacionario en la provincia, tal vez anticipándose a mañana el número de inflación del INEC, que va a ser muy alto. Termino, ver y rever, quédate porque sigue